Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos el tema tipo de cambio del dólar, ¿qué está pasando? Para lo cual contaremos con las intervenciones de dos economistas, el señor Luis Paulino Vargas Solís y el señor Javier Adelfan, conocido como el Argentico. En esta ocasión tendremos una dinámica un poco distinta en este programa, ya que escucharemos las intervenciones de ambos economistas en una entrevista realizada a ambos por sus propios medios. Para empezar con este debate propiamente, quisiéramos conocer qué es lo que ocurre con la dinámica del tipo de cambio que se registraba en 600 colones en el año 2020, llegó a 700 en el 2022 y tuvo un abrupto caído desde ese momento. ¿Cómo ha afectado este cambio a la dinámica y a la economía de la clase trabajadora? Veamos ambas entrevistas a continuación. Costa Rica tiene lo que se llama un sistema de flotación administrada. Es decir, que hay dos componentes, el de la flotación y el de la administración. Lo más importante para entender acá y que tiene que quedar muy claro es que es el mercado el que pone el precio del dólar. Esa es la parte de la flotación. El tipo de cambio entonces flota de acuerdo a cómo se mueve la oferta y la demanda. Llegan muchos dólares, hay poca demanda, el tipo de cambio baja como está pasando ahora. Pero el Banco Central tiene la potestad de intervenir. Ahí está la parte de administrado, ¿sí? Flotación administrada. Entonces, el Banco Central, cuando hay situaciones que de alguna manera impactan de manera muy fuerte en ese tipo de cambio y lo pueden mover del camino que está llevando de acuerdo a la situación económica que tenemos. Es decir, tenemos una situación donde vienen muchos dólares. La tendencia es a que el tipo de cambio vaya bajando. Pero si hay algún golpe muy abrupto que hace que, por ejemplo, suba violentamente o baje violentamente, ahí el Banco Central interviene. Interviene comprando o vendiendo dólares de sus reservas, es decir, para acomodar la oferta o acomodar la demanda. Eso por un lado. Entonces, ese es el sistema que hay en Costa Rica. Pero el precio termina dependiendo siempre del mercado. El Banco Central no le pone el precio al dólar. En todo caso, si hay alguno de estos golpes, que yo digo estos shocks, el Banco Central lo que va a hacer es reacomodar la situación y dejarlo, entre comillas, por así decirlo, donde estaba. Y que siga el camino que venía llevando. Entonces, en Costa Rica es una economía muy abierta en la que ingresan muchos dólares de manera libre y salen muchos dólares. Ingresan por turismo, inversión extranjera, las exportaciones de bienes, de servicios, inversiones, ¿sí? Y así como ingresan, salen. Es decir, así como vienen gringos a turistear a Costa Rica, también están los costarricenses que se van a otros países. Entonces ahí tenemos un flujo de dólares que van ingresando y dólares que van saliendo. Y lo que estamos viendo desde ya hace un tiempo, más de un año, es que hay un enorme ingreso de dólares en Costa Rica. Más tal vez de lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que se llamaría en economía un exceso de oferta, por así decirlo. Lo de exceso va entre comillas, ¿no? Porque no podemos decir que sea excesivo porque no hay un número, ¿sí? Clave. Pero sí estamos viendo más de lo que teníamos. Entonces yo te comparto tres datos, por ejemplo. El año pasado ingresaron solamente por turismo al país casi 5.000 millones de dólares. Fue el récord. Fue el récord histórico y eso implicó 800 millones de dólares más que en 2019, que había sido el récord. Por servicios que dan las empresas, por ahí las multinacionales, a empresas que están fuera del país, entraron 6.300 millones de dólares. Otra vez, 900 millones de dólares más que el récord que habíamos tenido en 2022. Y por inversión extranjera, es decir, empresas que vienen que se instalan en Costa Rica o, por ejemplo, puede ser extranjeros que compran una propiedad en Costa Rica, en Guanacaste, por ejemplo, que está muy de moda, está muy en alza el mercado inmobiliario allá, ingresaron 4.300 millones de dólares más o menos, que también implicaron unos 700 millones más que el récord anterior, otra vez que en 2022. Es decir, solamente en esos tres factores hay casi 2.500 millones de dólares adicionales de los años récord. Entonces eso puja, presiona el tipo de cambio. ¿A qué baje? Hay mucha oferta, la demanda se mantiene igual, tal vez un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero eso presiona indudablemente para que el precio del dólar baje. También hay otra cuestión que se ha discutido mucho en los últimos meses.
Yo no adscribo a esa teoría, pero vale la pena mencionarla, que es el hecho de que se planteaba que como el Banco Central estaba manteniendo las tasas de interés altas, en realidad la tasa de política monetaria, que es como la herramienta que tiene el Banco Central para mover las tasas de interés en el mercado, entonces la estaba manteniendo alta, eso estaba atrayendo inversiones desde afuera del país para invertir, aprovechar una tasa de interés alta, y que entonces eso estaba manteniendo el dólar bajo. Pero ya desde hace varios meses la tasa de interés viene bajando, entonces hay que ver si en los próximos meses, si esta teoría es cierta, los mismos dólares que ingresaron para que el tipo de cambio que hicieron que el tipo de cambio baje deberían salir, porque la tasa de interés es más baja, ya no tienen tanto rendimiento. Como yo te decía antes, yo no creo que esta sea la razón principal, pero bueno, es algo que se ha planteado mucho. Bueno, en Costa Rica ya desde hace bastantes años empezaba a aplicarse una política donde el mecanismo que prioritariamente determina el nivel de tipo de cambio es el mercado. Dependiendo de la abundancia de dólares o la escasez de dólares que pueda haber relativamente a la demanda de dólares, el tipo de cambio puede subir o puede bajar, donde por lo tanto es, digámoslo así, comillas, las fuerzas del mercado las determinantes. Digamos que esto empezó a aplicarse sobre todo a partir de 2006 y se entró ya en una etapa donde ese mecanismo entró a regir de una manera más clara, más definitiva, más o menos en 2015, cuando empezó a aplicarse lo que se llama las políticas de metas de inflación. Y en función de esa política, el tipo de cambio se permite que sea regulado básicamente por el mercado. Pero siempre el Banco Central se reserva la posibilidad de intervenir en el mercado, sobre todo cuando se perciben movimientos muy fuertes hacia arriba o hacia abajo del dólar. Entonces el Banco Central se supone que puede intervenir y bueno, la ley de hecho lo faculta para intervenir en esas condiciones. Ahora, el mercado cambiario costarricense es un mercado pequeñito. eh, Hay actores que pueden influir considerablemente el precio un día determinado. Uno de esos actores puede entrar a comprar o entrar a vender una cantidad grande de dólares y eso puede impactar el tipo de cambio. Es el caso, por ejemplo, de Recope, que a menudo necesita comprar dólares, entonces las compras de dólares de Recope pueden tener un efecto sobre el mercado. Incluso el ICE en determinados momentos, cuando el gobierno tiene que pagar, cuando se vence alguna deuda, el gobierno debe pagar. Pero entonces normalmente el Banco Central sirve, digámoslo así, de mediador en esos casos para impedir, el Banco Central financia esas compras para impedir que estas puedan tener un impacto significativo en el mercado y que el tipo de cambio no tenga brincos o saltos abruptos. Así es en líneas generales, cómo funciona el mercado. Costa Rica es una economía muy pequeñita, por lo tanto también es una economía muy vulnerable a los movimientos financieros internacionales y pueden haber circunstancias en que haya condiciones a nivel de la economía mundial que impacten la economía costarricense y que se hagan sentir a nivel de mercado cambiario y traigan consigo movimientos más o menos significativos del tipo de cambio. Eso lo vivimos, por ejemplo, durante la crisis de 2008-2009. Durante el 2009 hubo un movimiento alcista del dólar gran parte del año y eso claramente estaba afectado por las condiciones mundiales de crisis. Porque por ahí la gente se pregunta, pero ¿por qué ahora están llegando más dólares que antes? Y una cuestión tiene que ver, por ejemplo, la recuperación del turismo, eso sin duda la pospandemia, ¿no? Mucha gente que quedó con, bueno, me quiero ir, quiero salir, quiero pacificar mi cabeza y me voy a un paraíso, listo, voy a Costa Rica. Y por el lado de la inversión es muy interesante tener en cuenta el hecho de que tenemos, no sé, todos se deben acordar que durante la pandemia y al año siguiente tuvimos el conflicto de los contenedores, la logística, que se había vuelto muy caro importar un contenedor de China o de cualquier otro lado, que no había contenedores en el mundo, el tema del conflicto que hay entre Estados Unidos y China, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso que está muy lejos y parece que no tiene nada que ver con nosotros, la realidad es que ha hecho que haya muchas empresas que estaban en Asia que empiecen a pensar en la necesidad de estar más cerca de sus casas matrices en Estados Unidos. Y los países que se han visto muy beneficiados en esto son México y Costa Rica. Eso es lo que se conoce como nearshoring, es decir, buscar estar cerca de la casa matriz, y ya también se habla de friendshoring, como
El conflicto político se ha hecho cada vez más grande, es las empresas diciendo, bueno, vamos a buscar también países amigos. Y Costa Rica es un país que está muy cercano a Estados Unidos. Entonces, nearshoring y friendshoring han hecho o han empujado mucho la inversión al país. Luego de haber escuchado los criterios de ambos expertos, nos queda la duda de cuál es el papel del Banco Central y de la administración del Poder Ejecutivo propiamente sobre la política cambiaria. El Banco Central mantuvo un régimen de mini devaluaciones desde el año 86 hasta el año 2015, a partir del cual empezó a cambiar por un modelo que se llama actualmente de flotación administrada. Escuchemos a ambos economistas sobre el papel del Banco Central y del Poder Ejecutivo en la dinámica del tipo de cambio. Bueno, la baja del tipo de cambio, la baja tan pronunciada que ha tenido el tipo de cambio desde finales de junio de 2022 hasta la fecha, abre potencialmente la posibilidad de que los productos importados se abaraten. Entonces, las cosas que vienen del extranjero, que pueden ser alimentos, calzado, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, muchas cosas, fertilizantes, medicinas, etcétera, pastas de dientes. Se abre la posibilidad de que ese tipo de productos que vienen del extranjero importados se abaraten. Ahora, el abaratamiento que este tipo de productos ha registrado es muy pequeñito, es muy limitado, fundamentalmente porque en Costa Rica predominan mercados altamente oligopolizados. El comercio mismo de importación es un negocio oligopolizado. Cuando digo oligopolizado, quiero decir que está controlado por un número pequeñito de empresas y usualmente estas empresas, digámoslo así, se la juegan de manera que no van a bajar los precios más de lo estrictamente necesario. Si, por ejemplo, se trata de sacar de competencia a productores nacionales que producen el mismo bien, si, por ejemplo, estamos, por decir algo, hablando de las galletas y de lo que se trata de robarle el mercado a los productores nacionales de galletas, basta con reducir un poquito el precio de las galletas importadas para comenzar a morderle pedazos del mercado a los productores nacionales de las galletas, por lo cual, al final, la gente no percibe una reducción significativa de los precios. La reducción puede ser que sí se dé, pero es una reducción pequeñita, es una reducción calculada, digámoslo así, en el margen por parte de los importadores para poder ir ganando mercado, ir sacando del mercado a los productores nacionales y nunca se van a poner en reducciones muy significativas, muy fuertes de los precios, porque simplemente no les conviene. Eso se iría en contra de su rentabilidad y en todo caso no es necesario que lo hagan porque les bastaría con reducciones marginales en el precio para ir robándole mercado a los productores nacionales que compiten con esas importaciones. Entonces eso ha repercutido, la baja del dólar ha repercutido muy poquito, muy marginalmente en la reducción del costo de la vida de la población. La población en realidad ni siquiera lo percibe. Sí se ha dado, pero ha sido algo muy poco significativo y por eso ahora mismo la población en general tiende a pensar que no se ha dado, ¿verdad? Tiende a percibir como si no hubiera ocurrido esa reducción de precios. Donde sí se ha percibido más esa reducción de precios es en bienes más caros, en bienes de tipo duradero, por ejemplo los automóviles. Y claramente últimamente hay un boom de la venta de automóviles, de mucha gente que se está motivando a comprar automóviles, incluso endeudándose para la compra de automóviles porque perciben que es un buen momento, que gracias a la baja del dólar se han abaratado los automóviles y que entonces quieren correrse el riesgo de agarrar una deuda y comprarse automóviles. En el caso de electrodomésticos también se ha dado cierta reducción de más o menos significativo, pero en el consumo popular propiamente dicho prácticamente no. Entonces desde ese punto de vista no hay un beneficio a la gente. Lo que sí hay es un daño que con el tiempo podría incrementarse en términos de pérdida de empleo, porque la baja del dólar perjudica las actividades exportadoras, perjudica las actividades del turismo y como ya lo anticipé en lo que dije anteriormente, la baja del dólar hace muy difícil a las empresas nacionales que compiten con importaciones, les hace difícil esa competencia con las importaciones. Los productos importados pueden abaratarse, basta abaratarlos un poquito, ponerlos un poquito por debajo de los precios de los productos nacionales, no tienen que, como dije antes, no tienen que abaratarlos gran cosa y comienzan a robarle el mercado al productor nacional que produce para el mercado nacional y que compite con importaciones. Entonces, cuando turismo, exportaciones y productores que compiten con importaciones comienzan a sentir los efectos de la baja del dólar, eso pone en riesgo muchos empleos.
Y eso es un hecho que tenemos que tener muy en cuenta, muy en consideración. Y ahí la gente común y corriente, los costarricenses comunes y silvestres, podrían verse perjudicados porque su empleo podría estar en riesgo. O sea, que trabajen en empresas exportadoras, que estén vinculados a empresas del área turística o que simplemente trabajen con empresas que compiten con importaciones, como puede ser, por mencionar un ejemplo que ya mencioné, las galletas. Ahí sus empleos podrían efectivamente estar en riesgo y entonces la gente común y corriente no va a tener ahí ninguna ganancia, independientemente que los productos importados se abaraten o no se abaraten. ¿Qué hacemos cuando no se tiene empleo? Si al final de cuentas poder adquirir estos bienes depende de tener un ingreso y para tener un ingreso hay que tener un empleo. El hecho de que el dólar baje implica que el colón se fortalece, que tiene más poder adquisitivo. En colones hoy las importaciones nos tienen que salir más baratas. Y Costa Rica es un país, como te mencionaba antes, muy abierto, donde se consumen muchos productos importados y además que tiene precios que estar en dólares muchas veces. Por ahí un gimnasio, por ahí internet y otro tipo de servicios que están dolarizados. Entonces, para la inmensa mayoría de los trabajadores que tienen sus ingresos en colones, esto es un beneficio, porque ahora tienen, con la misma cantidad de colones, compran más dólares. En ese sentido hay un beneficio directo. Que después podemos discutir el tema de si bajan, por qué los precios no bajaron tanto o si deberían haber bajado más. Ese es otro tema. Pero yo te decía por oposición hay que verlo esto, porque hay una dinámica muy común que es qué pasaría si el dólar subiera, que ahora hay una discusión muy grande con eso, ¿no? Hemos visto las cámaras empresariales que salen a decir estamos siendo poco competitivos, el dólar está muy barato, algunas cámaras ya hablan de un dólar de equilibrio, sin ningún cálculo de respaldo, por lo menos que hayan mostrado, ¿no? De 600 colones, 650, 700. Y entonces, cuando nos remitimos a situaciones anteriores donde hemos visto subidas del precio del dólar, lo que se ve enseguida es cómo los precios se acomodan a esa nueva realidad rápidamente. Y sin ir más lejos, el caso paradigmático de esto es el combustible, ¿no? Todo funciona más o menos de esa misma manera, pero si el tipo de cambio sube, cuesta más colones importar el petróleo, el combustible, mejor dicho, el combustible sube el combustible y empiezan a subir todos los precios de la economía. Entonces la dinámica siempre es que cuando los precios tienen que subir, suben muy rápido y cuando tienen que bajar, no bajan tan rápido y a veces en muchos sectores por ahí ni siquiera bajan, se mantienen estables. Entonces, visto por esa oposición, un dólar bajo directamente beneficia, por el hecho de que sabes que si subiera, te verías mucho más perjudicado. Es una situación más estable la que se tiene ahora. Eso por lo menos en principio, porque si ese dólar bajo empieza a ser realmente una complicación para los costos de las empresas, para la competitividad de esas empresas, ahí empieza a haber un problema en términos del empleo que pueda llegar a haber. Porque si uno se pone en los zapatos de una pyme o de cualquier empresa cuyos ingresos son en dólares y sus costos son en colones, es el proceso inverso. Así como el que gana en colones está ganando poder adquisitivo, el que tiene ingresos en dólares pierde poder adquisitivo. Y eso implica no poder competir, tengo que o cerrar parcialmente algunas actividades, contratar menos gente, echar gente. Entonces, el tema acá de análisis más profundo es ver hasta qué punto el tipo de cambio que tenemos ahora y pensando en que pudiera llegar a seguir bajando, es sostenible o no sostenible para el sistema productivo nacional. Ganan siempre, en estas situaciones, en economía tenemos una frase que es el juego de la cobija corta, donde digamos, la persona está recostada en un día de frío en la cama y como la cobija es corta, uno tiene que elegir o deja de tener frío en los pies o deja de tener frío en el pecho. Entonces, en economía no hay decisiones que beneficien a todos. Y por eso es tan complejo siempre los temas económicos. Y entonces, el tipo de cambio es tal vez el mejor ejemplo de esto, porque termina siendo un espejo. Los que ganan y los que pierden, queda muy claro acá.
Entonces, por ejemplo, ¿quiénes ganan hoy con la situación que tenemos? Y los que ganan en colones son los principales beneficiados. ¿Quiénes pierden? Los que ganan en dólares. Entonces, por un lado tenemos, ¿quiénes están ganando? Los importadores están ganando porque tienen sus costos en dólares y sus ingresos en colones. Y el colón es lo que se fortaleció. Entonces sus costos bajan. Ellos se ven beneficiados, se ve beneficiada la mayoría de la población, que es la que gana en colones, al fin y al cabo. Y hay un caso muy interesante que son las personas que ganan en colones y tienen deudas en dólares. El carro, la casa, esa gente se ha visto realmente muy beneficiada. De hecho, yo siempre me entretengo comentando o respondiendo a los comentarios que me dejan en redes sociales y mucha gente me dice eso, no, que siga bajando porque la mensualidad del carro es mucho más baja. Y en oposición los que se van perjudicando son los exportadores, que son los que tienen ingresos en dólares y costos en colones. Exportadores, las empresas en zonas francas, las personas que ganan en dólares, los trabajadores que ganan en dólares se han visto realmente muy perjudicados. Y más aquellos que por ahí comenzaron a trabajar cuando el dólar estaba alto. Entonces, cuando vos ingresás a trabajar y te dicen, bueno, vas a ganar, no sé, $1.500, supongamos, y el tipo de cambio es 650, y los costos en general están en colones, porque uno va al súper y pagan colones. Entonces tiene una idea de cuántas cosas puede comprar, pero a medida que el dólar va bajando, gana menos colones. Entonces en este tiempo sí se han visto muy perjudicados porque se le suman los dos efectos. El efecto de la inflación, que nos perjudica a todos, tanto los que ganamos en colones como los que ganamos en dólares, porque los precios han subido en los últimos 3 años. Pero además de ellos hay que sumarles que el dólar ha bajado. Entonces han perdido por las dos vías y en ese sentido se han visto bastante complicados. Entonces tenemos todos los sectores que ganan en dólares, como dijimos, exportadores, las empresas extranjeras que se han instalado en Costa Rica, ¿sí? Las multinacionales en zonas francas, y por supuesto todas aquellas personas que tienen salarios en dólares. Hola, querida afiliación APSINA. Tenemos el gusto de lanzar la primera encuesta de comunicación APSE 2024 en el marco de la campaña APSE me representa. ¿Cómo ingresan las docentes a internet? ¿Usan datos o Wi-Fi? ¿Cuáles son las redes sociales favoritas de los guardias de seguridad? ¿Cómo reciben la información las y los compañeros pensionados? El objetivo de la primera encuesta de comunicación es conocer mejor sus necesidades y preferencias para que nuestros servicios y comunicaciones sean más útiles, accesibles y amigables para usted. Es muy sencillo llenar la encuesta. Puede hacerlo por medio del celular, una tablet o por computadora. Solamente debe ingresar a su perfil en la plataforma virtual-apse.cr, ir a la opción Eventos y seleccionar el botón de formulario. La encuesta estará disponible del 22 de abril al 31 de mayo del 2024. Y entre todas las personas que la completen estaremos rifando 93 premios en efectivo. Además de la encuesta, realizaremos grupos focales, preguntas en redes sociales y encuestas telefónicas. El Departamento de Comunicación, en conjunto con los promotores de APSE, se encargarán de llegar a las regionales a realizar encuestas a quienes lo necesiten. Los compañeros y compañeras pensionados y pensionadas serán una prioridad en este proceso de consulta. Participemos de la primera encuesta de comunicación APSE 2024, porque APSE me representa. Muchas gracias por continuar con Desde el Lado Trasera. Les invitamos a dejar sus comentarios para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. A propósito del anuncio que acabamos de ver sobre la encuesta que realiza APSE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE se encuentra en este momento realizando una encuesta sobre comunicación y cómo la perciben los afiliados. Los invitamos a todas y todos ustedes a que participen en esta encuesta e igualmente les informamos que desde APSE se están ejerciendo algunas llamadas telefónicas a los afiliados pensionados y aquellos que no tienen su medio de contacto en nuestra plataforma virtual. Para terminar el debate de esta noche, nos queda un tema importante que tiene relación con respecto a cuál es la política del Banco Central o cuál debería ser la política ideal de este banco. Recordemos que hay países donde el Banco Central más bien está sujeto directamente al poder central, al poder económico y al poder político, y en otros países más bien está completamente liberado. ¿Cuál es la dinámica que ocurre en Costa Rica?
Veámoslo a continuación. El Banco Central de Costa Rica siempre ha estado muy vinculado a los intereses financieros, No es una vinculación explícita, no es una vinculación desembosada, así descarada de ninguna manera. Es algo que va más por dentro. Yo se lo pondría en estos términos: si a alguien se le ocurriera proponer mi nombre para la Junta Directiva del Banco Central, estoy segurísimo que todo el sistema financiero diría que no. Me vetarían de una u otra forma, directa o indirectamente, de forma explícita o implícita, vetarían mi nombre, lo sentirían peligroso para sus intereses y difícilmente me querrían nombrar a mí en la Junta Directiva del Banco Central. Entonces, recurro a este ejemplo para ilustrar que sí hay un condicionamiento, que sí lo ha habido siempre en la forma como se gestiona el Banco Central por parte de los intereses financieros. Aparte de que el Banco Central mismo es una institución políticamente orientada, en el sentido de que es una institución muy imbuida, muy penetrada, muy influida por cierta ideología, una ideología muy conservadora desde el punto de vista económico, muy ortodoxa, lo que en economía llamaríamos la ortodoxia económica neoclásica, que digamos, ese sería el término que utilizaríamos para designarla en su aspecto teórico, y que en lo político está muy vinculada a la ideología neoliberal. Digamos, en la parte político-ideológica hablamos del neoliberalismo, que tiene su correlato en la parte teórica en la economía ortodoxa neoclásica. Bueno, el Banco Central está fuertemente influido por esa ideología. Es una ideología del libre mercado, pero una ideología del libre mercado expresada en términos realmente fundamentalistas, dogmáticos, tremendamente rígidos. Y en la gestión que han hecho del dólar, eso ha quedado clarísimo. La forma como se ha gestionado toda esta situación del dólar está pegada a un catecismo dogmático, ideológicamente neoliberal, fundamentalista desde el punto de vista de su adhesión al libre mercado. Y eso ha quedado clarísimo con el manejo del dólar, pero eso ha estado presente en el Banco Central desde hace muchos años. Y desde ese punto de vista, uno puede afirmar que el Banco Central es una institución políticamente orientada, porque es una institución ideológicamente orientada. Es una discusión compleja y profunda. En principio, si tengo que decir algo muy genérico, es que son decisiones que ha creado el hombre. Entonces, así como el hombre lo crea, lo puede modificar. Ahora, el Banco Central es un organismo, se supone que independiente, y el sistema de tipo de cambio que tiene es el de flotación administrada, que comentábamos antes. Entonces es el mercado el que está regulando, es el libre mercado. Costa Rica ha ido apuntando cada vez más a una economía de libre mercado, donde hoy la consecuencia de... Es más, podemos decir que la situación que tenemos ahora con el dólar bajo, sobre todo si descartamos esa teoría de que el dólar está bajo porque las tasas de interés estaban altas, lo que nos muestra es que Costa Rica está teniendo un dólar bajo a causa del éxito de su modelo. Porque al fin y al cabo el modelo costarricense, ¿cuál ha sido? Atraer inversión extranjera, atraer turistas, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo que justamente el dólar esté bajando. Entonces, ahora se genera un problema con eso, que es el tema de la competitividad. Digamos, ¿qué instancias tenemos? En este preciso momento, ninguna. Si el mercado es el que está regulando el tipo de cambio, bueno, es la situación que tenemos, no hay mucho por hacer. Por eso hay una puja política tan grande y hay presión. Y se está hablando de que algunos diputados quieren correr al presidente del Banco Central. Hay acusaciones de que el tipo de cambio se está manteniendo bajo a propósito para mantener baja la inflación, porque hay una relación entre las dos cosas al fin y al cabo. Pero con la situación que tenemos ahora y por el funcionamiento que tiene el sistema, este tipo de cambio, no habría una forma de cambiar eso. En todo caso, sí se pueden hacer desde el Banco Central algún tipo de medidas, por ejemplo, bajar mucho las tasas de interés para intentar que el tipo de cambio empiece a subir. Algunas cosas se pueden hacer, pero no esta idea de decir, bueno, vamos a poner el tipo de cambio en 600 o en 650. Eso no se puede hacer con las condiciones actuales que tenemos. Implicaría tener que hacer una reforma en el Banco Central, que se pongan los diputados de acuerdo, sería una cuestión ya más de largo plazo. Bueno, el primer punto sería, habría que pensar en reformas legales, ¿verdad?, para cambiar la orientación del Banco Central. Una primera reforma legal tendría que ser una reforma orientada
a independizar al Banco Central de los intereses financieros. Porque, digamos, dentro de todos los planteamientos de la ortodoxia económica neoclásica, dentro de todos los planteamientos ideológicos del neoliberalismo, se habla mucho de la autonomía del Banco Central. Pero para esta gente, la autonomía del Banco Central es la autonomía respecto de los mecanismos de la democracia. Que el Banco Central no tenga que rendir cuentas, que el Banco Central no sea influido por la política, que yo podría estar de acuerdo en que no es conveniente que el Banco Central sea influido por la política, por la politiquería, digámoslo así, la politiquería cortoplacista, pero eso no significa que no debería estar sujeto al control ciudadano, a la rendición de cuentas, a la rendición propia de los mecanismos de la democracia. Entonces, en vez de esa noción de autonomía, donde el Banco Central queda exento de la rendición de cuentas frente a los mecanismos de la democracia, yo más bien promovería reformas legales para promover que el Banco Central sea autónomo, independiente respecto de los intereses financieros y no se vea tan influido por esos intereses financieros. Eso como primer punto. Segundo punto sería avanzar para que el Banco Central esté sujeto a la rendición de cuentas de acuerdo con los mecanismos propios de la democracia. No sujeto a la politiquería de corto plazo, no a los caprichos del gobierno del momento, pero sí sujeto al control ciudadano, a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, al control ante los mecanismos de la democracia, que tenga que rendir cuentas de lo que hace, de las decisiones que toma y hacerse responsables por las consecuencias de esas decisiones frente a la ciudadanía costarricense. Y como tercer elemento, yo trataría de establecer un balance en los objetivos del Banco Central, porque hoy el Banco Central lo tiene extremadamente concentrado, muy enfocado en el tema de controlar la inflación. El Banco Central tiene que vigilar la inflación, pero tiene que vigilar también el empleo, el desempeño de la economía, el crecimiento de la economía, la generación de empleos. Tiene que preocuparse por la gestión de los bancos comerciales para que los bancos comerciales funcionen a favor del desarrollo del país, a favor de la equidad social, a favor del cuidado del ambiente, los bancos comerciales públicos y privados. Y el Banco Central también debería ejercer una función supervisora, de vigilancia, de guía, para hacer que los bancos comerciales contribuyan en esas labores de desarrollo, de equidad social, de equidad de género, de protección al medio ambiente, de desarrollo regional equilibrado, etc. Entonces, para mí esos serían como los tres grandes focos en que a los que yo dirigiría mi mirada en una posible reforma del Banco Central en una perspectiva progresista. Primero, un Banco Central independiente de los intereses financieros. Segundo, un Banco Central siempre independiente de la politiquería, pero obligado a la rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante los mecanismos de la democracia y asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía. Y tercero, un Banco Central que realmente contribuya al empleo, contribuya al desarrollo de la economía y no simplemente que se limite dogmáticamente, como es hoy día, a la cuestión de la inflación, lo cual está teniendo unos costos tremendos para Costa Rica hoy día. Ese dogmatismo centrado que gira exclusivamente alrededor de la inflación viene teniendo en estos momentos y desde hace ya meses consecuencias realmente negativas para Costa Rica. Les agradecemos a don Luis Paulino y a don Javier por sus intervenciones, a ustedes por habernos acompañado esta noche y los esperamos el próximo jueves en otro tema desde la otra acera.